Los vectores son representaciones de las magnitudes que están asociados con una dirección. Por ejemplo, el movimiento de una motocicleta es un vector, así como también la fuerza que aplica un niño para patear una pelota. Los componentes de un vector son el módulo, la dirección, la orientación y el sentido. El módulo del vector es el tamaño del vector y es una representación numérica. La dirección está compuesta por orientación y sentido. La orientación es el ángulo del eje cartesiano y el vector, y el sentido es a donde se dirige el vector y está representado con la flecha. Volviendo a la motocicleta, para la velocidad de esta, el módulo de su vector es de 110 km por hora y su dirección sería 0. En el cambio, la con la que éste golpea la pelota tiene un módulo de 220 Newton y su dirección es de 329. Mi nombre es Davis Bryan Portilla Blas y en esta oportunidad voy a explicar sobre la descomposición que se puede realizar a un vector y el módulo del vector resultante. Pero previo a la explicación voy a realizar una breve introducción. La pregunta es, ¿qué es un vector? Un vector es un ente matemático que posee un módulo y dirección, o sea, son sus componentes, y que geométricamente se le representa mediante un segmento de recta que tiene una cierta orientación. Entonces, podemos decir que un vector es la representación de una magnitud física vectorial. O sea, que un vector representa, por ejemplo, a la aceleración media, a la aceleración instantánea, a la velocidad media, a la velocidad instantánea, al desplazamiento, entre otras cantidades como el campo eléctrico, la fuerza eléctrica, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo realizar la descomposición de un vector? Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos un vector A. Y este vector A, en vez de colocar este vector A, yo lo voy a descomponer en tres vectores: el vector B, el vector C y el vector D. De tal forma que se cumple que el vector A es igual a la suma del vector B, vector C y vector D. Hay que tener mucho cuidado, ya que yo no estoy sumando los módulos de los vectores, sino estoy haciendo una suma vectorial. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, así como se puede descomponer el vector A en tres vectores, se puede descomponer el vector A en muchos más vectores. En este caso el vector B, C, D, E, F y así sucesivamente. Y la misma igualdad se va a cumplir de tal forma que el vector A es igual al vector B más el vector C más el vector D más el vector E más el vector F más el vector G, vector H y así sucesivamente. Entonces, en conclusión podemos decir que un vector puede ser representado, puede ser descompuesto o puede ser formado por la cantidad de muchos vectores, por muchos vectores, 20, 30 vectores a más. Entonces, hablemos sobre la descomposición de un vector en dos dimensiones. Vamos a encontrar en este caso los componentes rectangulares de un vector en el eje X y el eje Y. En la parte izquierda tengo el vector A con un módulo A y con un ángulo alfa que se forma entre el vector A y la horizontal, que sería el origen. Entonces, si yo quiero descomponer el vector A en sus componentes rectangulares, tengo que utilizar una fórmula matemática. En este caso, el módulo del vector A en el eje X, el eje de las abscisas, puedo hallarlo mediante la multiplicación del módulo del vector A por el coseno
del ángulo. Y el módulo del vector A en el eje Y, en el eje de las ordenadas, se puede hallar mediante la multiplicación del módulo del vector A por el seno del ángulo, en este caso el ángulo alfa. Entonces, utilizando esta pequeña teoría, vamos a realizar un pequeño ejercicio a modo de ejemplo en la parte derecha. Tengo un vector A que tiene un módulo de 5 unidades y tiene un ángulo de 37 grados que se forma entre el vector y la horizontal. Entonces, yo quiero encontrar el módulo del vector horizontal y el módulo del vector vertical, o sea, en el eje X y el eje Y. Aplicando las mismas fórmulas, el módulo del vector A en el eje X va a ser igual a 25 unidades multiplicado por el coseno de 37 grados, sí, el coseno, y esto te da como resultado 20 unidades. Y en el eje Y sería 25 unidades por el seno de 37 grados, que sería igual a 15 unidades. De esta forma se puede descomponer un vector en sus dos dimensiones X y Y, de tal forma que me permite realizar un análisis del comportamiento del vector. Bien, ahora la descomposición del vector, pero ahora esta vez hallando los componentes rectangulares en el eje X, el eje Y y el eje Z. Estamos ahora analizando en tres ejes. Entonces, el análisis en tres ejes requiere tres ángulos. Obviamente que cada uno de estos ángulos, ejemplo el ángulo alfa, beta y gamma, están relacionados con respecto al eje que hacen omisión básicamente, ¿no? Alfa con respecto al eje X, beta con respecto al eje Y y Z y gamma con respecto al eje Z. Y la fórmula para poder encontrar los módulos de los vectores de los componentes rectangulares es la misma que la anterior. Básicamente similar, porque ya no utilizamos seno, ahora en los tres usamos coseno. Y utilizamos los ángulos de referencia con respecto a cada eje. Entonces, teniendo en cuenta esta teoría, vamos a realizar un pequeño ejercicio a modo de ejemplo en la parte derecha. Tengo un vector A que tiene un módulo de 45 unidades y que con el eje X forma un ángulo de 37 grados, con el eje Y un ángulo de 60 y con el eje Z un ángulo de 53 grados. Entonces, con el eje X quiero obtener el valor del módulo del vector A en el eje X. Sería igual a 45 unidades multiplicado por el coseno del ángulo, que es 37, que el resultado te da en total la multiplicación 36 unidades. El módulo del vector A con respecto al eje Y va a ser igual a la multiplicación de 45 unidades, que es el módulo del vector, multiplicado por el coseno del ángulo con respecto a ese eje, que es 60, coseno de 60, y como resultado de la multiplicación te da un producto de 45 medios, o básicamente en decimales sería 22,5 unidades. Y con respecto al módulo del vector Z, es lo mismo, 45 unidades, que es el módulo del vector A, multiplicado por el coseno de 53 grados, que es el ángulo que se genera con respecto a ese eje, el eje Z, 53 grados, y como resultado de la multiplicación, como producto, te generan 27 unidades. Bien, ahora, con respecto al módulo del vector resultante, podemos hallar el módulo de ese vector resultante, que sería la adición de varios vectores. En este caso vamos a utilizar el método del paralelogramo. El método del paralelogramo me permite hallar el módulo de vector resultante de dos vectores. Por ejemplo, en la parte izquierda tengo el vector A y en la parte derecha tengo el vector B, cada uno con su respectivo módulo. Y entre estos dos
vectores se forma un ángulo alfa que tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el módulo del vector resultante? Obviamente en esta parte de aquí no está escrita como tal, pero se puede interpretar. La idea es que el módulo vector resultante elevado al cuadrado es igual al módulo del vector A elevado al cuadrado más el módulo del vector B elevado al cuadrado más dos veces la multiplicación de los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman dichos vectores, que en este caso es alfa. Entonces, con respecto a esta teoría, vamos a realizar un pequeño ejemplo, un ejercicio a modo de ejemplo en la parte derecha. Me piden hallar el módulo del vector resultante de los vectores A y el vector B. Cada uno, en este caso el vector A tiene un módulo de 6 unidades y el vector B tiene un módulo de 8 unidades. Y entre estos dos vectores se forma un ángulo de 60 grados. Aplicando la misma fórmula, tenemos que el módulo del vector resultante el que se obtiene va a ser igual a 12.36 unidades. Quiere decir que la suma, o sea, la interacción de estos dos vectores en uno solo tendrá un vector resultante con un módulo de 12.36 unidades. Bien. Cabe recalcar que el método del paralelogramo solamente se puede aplicar para la suma o para poder encontrar el módulo del vector resultante de dos vectores, no de más. Ahora, el módulo del vector resultante para tres dimensiones, o sea, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. La idea es la misma, obviamente que ahora tenemos que agregar el módulo del vector en ese eje, el eje Z. En este caso va a estar dado por el módulo C elevado al cuadrado. ¿Sí? De tal forma que la fórmula que me permite encontrar el módulo del vector resultante, ¿no? Obviamente se puede interpretar, va a ser igual a el módulo vector A elevado al cuadrado más el módulo del vector B elevado al cuadrado más el módulo del vector C elevado al cuadrado, y todo esto está afectado por una raíz cuadrada. Entonces, a modo de ejemplo, en la parte derecha vamos a realizar un pequeño ejercicio. Tenemos que me piden encontrar el módulo del vector resultante de básicamente estos tres vectores que se encuentran en sus respectivos ejes: el eje X, el vector B, el eje Y, el vector A, en este caso módulo vector A, y en el eje Z tenemos al vector C con su módulo de 5. Entonces, aplicando la fórmula anterior, ¿no?, podemos obtener un valor que el valor del vector resultante es igual a 50 elevado a un medio, que simplemente es la raíz cuadrada de 50 o 5 raíz de 2, si lo quieres simplificar. Entonces, de tal forma que lo que trata de explicarte es que tú puedes obtener el módulo de si tú quieres colocar un vector y que se genere por los tres vectores, por la suma vectorial de tres vectores, mediante esta fórmula puedes encontrar el módulo de ese vector. Esa es la idea. Bien, entonces hasta aquí sería conmigo. Hasta la próxima oportunidad y gracias. Ahora tenemos operaciones con vectores, que consta de tres partes: adición, sustracción y punto producto. Comenzamos con la adición y lo vamos a explicar mediante un ejemplo, porque a opinión propia es más sencillo entenderlo así. Tenemos dos vectores, el vector 1 y el vector 2. El vector 1 valiendo 4i más 5j y el vector 2 valiendo menos 5i más 4j. Ahora, nos pide dos veces el vector 1 más el vector 2. Este vector 2 va a multiplicar al vector 1. 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Y como el vector 2 no nos pide nada, simplemente lo dejamos igual. Y sumamos.
8 menos 5, 3. 10 más 4, 14. En esta gráfica vamos a ver cómo es que sale esto. A cualquiera de los vectores, vector 1, vector 2, lo ponemos en el origen de las coordenadas. En este caso vamos a contar primero al vector 1, que lo vemos acá. Está multiplicado con el 2, por eso se ve que no es 4 y 5, es 8 y 10. Y ahora, en la cabeza de este vector vamos a poner la cola del segundo vector. Y lo vamos a pasar acá, proyectándolo desde la cabeza. Y así pudiendo ver que cómo es que sale 3 y 14. 3 para el eje X y 14 para el eje Y. Ahora pasamos con la sustracción, que es básicamente una suma. Nada más. Igualmente lo vamos a ver mediante un ejemplo. Tenemos al vector 1 y al vector 2. El vector 1 que vale 2i más 3j y el vector 2 que vale 3i menos 2j. Nos pide hallar el vector 1 menos 2 veces el vector 2. Así que comenzamos. Como el vector 1 no nos pide que multipliquemos con nada, lo ponemos igual, 2 y 3. Y el vector 2 sí, nos pide que lo multipliquemos con 2. Pero vamos a añadir en la multiplicación el signo negativo también, para que así sea más fácil y tengamos una suma. Menos 2 por 3, menos 6, menos 2 por menos 2, 4. Y sumamos 2 menos 6, menos 4. 3 más 4, 7. E igualmente en la gráfica vamos a poner uno de los vectores en el origen de las coordenadas. El vector 1, que podemos apreciar que es 2 y 3. Y el segundo vector, claramente ya multiplicado en la cabeza del primer vector. Proyectándolo así. Y así vemos que nos va a salir menos 4 y 7. Ahora por último tenemos el producto punto. Que vamos a ver primero un ejemplo y después vamos a explicar de qué va. Bueno, ya tienen acá más o menos de qué va, pero vamos primero a ver el ejemplo. Tenemos el vector 1 y el vector 2 que es 4i más 5j. Y el vector 2 que es 5i menos 4j. Y nos pide multiplicar estos dos. Simplemente multiplicábamos eje x con eje x y eje y con eje y. 4 por 5, 20. 4 por 5 por menos 4, menos 20. Resolvemos esto y nos va a salir que es 0. Y acá va, si es 0, si el resultado que nos da es 0, eso quiere decir que estos vectores son perpendiculares entre sí, o sea que el ángulo que forman entre ellos va a ser igual a 90. Si no da claramente, y si no da 0, por deducción vamos a saber que no es así, va a dar cualquier otro ángulo, va a dar, no sé, 70, 110, dependiendo de cómo estén los vectores. Acá podemos ver cómo es que es así. Tenemos al vector 1, 4 y 5 y el vector 2, 5 menos 4. Claramente se puede observar, aunque no sé si está bien dibujado, se puede observar que entre estos da un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a ver al vector unitario. Estos se hallan a partir de un vector cualquiera, y aunque este tenga la misma dirección o el mismo sentido, su magnitud va a ser igual a 1. Vamos a ver el vector unitario con solo dos dimensiones. Para hallar esto, primero tenemos que hallar el módulo del vector, que se halla metiéndole un Pitágoras al eje X y al eje Y. Y este módulo va a dividir al vector. Acá tenemos un ejemplo para que se entienda mejor. Tenemos 12i menos 5j. Hallando el módulo y aplicándole Pitágoras, vamos a ver que esto nos va a salir 13. Y este 13 va a dividir al 12 y al 5 manteniendo el signo de acá. Como pueden ver, 12 sobre 13 menos 5 sobre 13. Y para ver si hemos hecho la operación correctamente, vamos a comprobarlo. Haciendo que el módulo del vector unitario sea igual a 1. De la misma manera, aplicando un Pitágoras. El 12 sobre 13 al cuadrado más el menos 5 sobre 13 al cuadrado. 12 sobre 13 al cuadrado va a salir 144 sobre 169 y el menos 5 sobre 13 al cuadrado, el cuadrado va a quitarle el negativo, va a salir 25 sobre 169. Sumamos 169 sobre 169 y
No, y simplificamos y nos va a salir 1. Eso quiere decir que hemos hecho bien la operación anterior, ya que el módulo del vector unitario nos ha salido 1. Acá tenemos una gráfica donde podemos ver al vector anterior 12 y menos 5 y un aproximado de los valores de acá. El 0,9 que es el aproximado del 12 treceavos, que es para el eje X, y el menos 0,4 que es el aproximado de menos 5 sobre 13 para el eje Y. Ahora vamos a ver un vector unitario con 3 dimensiones. Es básicamente igual, simplemente que le añadimos un número, la tercera dimensión, a la raíz que le sacamos al módulo del vector. Acá tenemos un ejemplo. El vector vale 4i más 6j más 3k. Le sacamos el módulo y elevamos al cuadrado. 4 al cuadrado me sale 16, 6 al cuadrado 36 y 3 al cuadrado 9. Lo sumamos todo y nos va a salir raíz de 61. Y esta raíz de 61 va a dividir igualmente al vector, dando esto como resultado 4 sobre raíz de 61, 6 sobre raíz de 61 y 3 sobre raíz de 61. Bueno, soy la alumna Ingrid Paredes Arriola. A continuación les hablaré sobre las propiedades de las operaciones con vectores. La primera propiedad de la que hablaré es la propiedad conmutativa. En esta podremos ver cómo la suma de dos vectores, en este caso A y B, va a dar el mismo resultado que sumar el vector B con el vector A. De igual manera también el producto punto de los vectores A y B va a dar el mismo resultado que el producto punto del vector B con el vector A. Para esto tenemos este pequeño ejemplo, donde vemos estos dos vectores A y B, donde el vector negro es el vector suma de A y B, y por otro lado podemos ver que también es lo mismo, la suma del vector B con el vector A. La segunda propiedad es la propiedad asociativa, donde tenemos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Y podemos ver cómo la suma del vector A más B y ese resultado sumar el vector C va a dar lo mismo que sumar el vector B más C y ese resultado sumarle el vector A. Para eso también tenemos un pequeño ejemplo donde vemos cómo la suma del vector A más B más C es el vector D, y da igual sumarle el vector A más B con el vector C, igual va a dar D, que es sumar el vector A más el vector B más C, también da el resultado D. Como tercera propiedad tenemos la propiedad distributiva, en el que vemos como el producto punto del vector A con el vector suma de B más C va a dar el mismo resultado que el producto punto del vector A con el vector B más el producto punto del vector A con el vector C. Para eso también tenemos un ejemplo donde tenemos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Y podemos observar cómo con la misma operación de la propiedad va a dar como resultado 55 en ambos casos. También tenemos otras propiedades, como la multiplicación del vector A con el mismo vector A va a dar como resultado el módulo del vector A al cuadrado. También tenemos otro caso en el que el producto punto del vector A con el vector 0 nos va a dar como resultado 0. Tenemos otro caso en el que el vector A más su vector negativo, o sea, su inverso del vector A, nos va a dar como resultado un vector nulo. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.